Cuando arranca esta ya el 19 de marzo, como todos sabemos, el 2020, para nosotros que fabricamos artículos de playa y tiempo libre, te podés imaginar que el panorama era negrísimo. Pero lo más importante que teníamos por adelante era volver a trabajar, es decir, que nos habilitaran para que podamos abrir la fábrica y ponernos a trabajar. Y bueno, eso nos llevó a un camino bastante largo, tuvimos 2 meses sin producir, de la cual eso no lo vamos a recuperar nunca más. Y con un protocolo bien realizado que lo presentamos al Ministerio de la Producción, nos lograron habilitar una planta que la teníamos parada, armada pero parada, porque nosotros, como vos sabés, nos vinimos a trabajar al parque industrial, de la cual queríamos desactivar todo lo que estuviera fuera del parque y concentrar todo en el parque industrial. Por una cuestión de espacio y por protocolo tuvimos que habilitarla. Llevar una cantidad de personas para allá y otra cosa que nos complicó un montón, porque yo de la planta original a la del parque estoy a 2 kilómetros. En ese momento Urdinarrain, como en muchos lugares, se cierra y habilita una sola entrada que nos implica 10 kilómetros. Te podés imaginar los problemas de logística y de tiempo y de producción. Trasladar todo eso, ir con las colas que se originaban, era tremendo. Y bueno, eso nos ocasionó mucho problema. Pero asimismo, bueno, fuimos paliando todo para poder producir algo mínimo. Por lo menos decir, estoy trabajando, estoy arrancando, estoy produciendo para ver cómo se presentaba la temporada. Pero bueno, con muchos problemas, porque al principio fue habilitarla. Una vez que la tuvimos que habilitarla fue ponerla en marcha. Pero bueno, hoy estamos. Y comercialmente te diría que con una vara baja, como hablábamos anteriormente, zafamos el año. No son los números que necesitamos, no son los números que se deben producir, pero estamos en pie. Es decir, ya hoy nos conformamos con eso. Yo sé que no es lo ideal para hoy producir, para estar competitivamente, pero hay costos que se han agregado que realmente son muy preocupantes a toda la producción. Nosotros durante todo el año pasado nos preguntábamos si el recupero de la actividad económica tenía que ver con una burbuja del momento o con una verdadera reactivación. Con el transcurrir de los meses, lo que creíamos que era una verdadera reactivación se fue mostrando más como una burbuja. Y en el caso de las reposeras se dio no tanto por posibilidades que brindaba el país y las ventajas que se iban generando, sino más bien por el mal de otros que no podían ingresar productos a la Argentina. Y bueno, nosotros funcionamos un poco por el mal de otro, por decirlo de alguna manera, porque como todo era incertidumbre en el país, muchos importadores dejaron de hacerlo. Entonces, a ver qué pasaba, o cómo se venía, o cómo se presentaba la temporada. Cuando se llega a octubre, que se ve un panorama un poco más claro, que se iban a abrir los lugares y que no había la competencia de afuera, todo el consumo se volcó al mercado interno. Había un remanente, o apareció un remanente de dinero, que claro, la gente encerrada consumía menos, gastaba menos, y ese remanente se fue distribuyendo en nuestro sector y en otros tantos, como fue esa burbuja que todos vimos, ¿no? Pero, insisto, no son los números que necesitamos para la estructura que tenemos, pero viste que hoy ya nos conformamos con zafar y estar ahí al pie. Nosotros ahora, como todos los años, ¿no es cierto? Sí, no es nuevo, pero nosotros normalmente, a partir de que regresamos a las vacaciones, por allá para el 8 de marzo, empezamos a producir para copiar los meses de agosto en adelante. Es decir, que en este momento estaríamos acopiando prácticamente la mercadería. Pero también sin ser lo productivo que deberíamos ser. Porque todos los días es trabajar el día a día, ¿no? Te aparece un caso COVID, o directo o indirectamente por contacto estrecho, ¿sí? Todo eso te anula los sectores, se desenganchan, porque nuestra producción es una producción en serie, por lo tanto es como una cadena que le sacás un eslabón y se cortó, ¿tá?
Y bueno, pero lógicamente hay que ir buscándole la forma de que esto se pueda mantener y sostener. Y esta empresa, que es prácticamente líder en el mercado argentino de reposeras, hace 5 años realizó una nueva inversión, una planta industrial nueva que tiene que ver con la inyección de plástico. En una primera instancia el objetivo era producir piezas para la reposera, como son los apoyabrazos, y en una segunda instancia empezar a hacer otro tipo de productos. Hoy, esta planta de inyección de plástico está totalmente parada por cuestiones obvias de costos de energéticos y de inviabilidad de producir este tipo de productos en nuestro país. Y bueno, estamos no muy diferente a lo que estamos pasando hoy. Lo que sucede es que la otra planta que tenemos que genera todo lo que es inyección de plástico, que está dirigida directamente a la parte de inyección de plástico y que trabaja esencialmente para Solcito, es decir, para todos los componentes que hemos reemplazado y mejorado en innovación y etcétera. Pero también eso se ha encarecido tanto. Uno, la energía, que es un disparate lo que vale, y que tenemos por la espalda un aumento que se está rumoreando muy alto, entonces la hace inviable, porque la fuente de energía, de materia prima más importante es la energía. Y por otro lado, los aumentos en dólar que tiene la materia prima del plástico. De haber estado trabajando con $1.20 históricamente, hoy estamos en $3. Entonces, también eso, lo que nosotros en un momento reemplazamos, materias primas que usamos, por ejemplo, un apoyabrazo de madera, lo reemplazamos por un apoyabrazo de plástico. En diseño, en terminación, teníamos una diferencia abismal. Pero hoy los costos es como que vamos a volver a lo que era históricamente una reposera. Es decir, que la innovación tecnológica hoy que nosotros hicimos en esa dirección no nos está yendo bien. La semana pasada veíamos cómo en el rubro de acoplados y carrocerías, Lambert, en el caso de Concepción del Uruguay, vería buenas perspectivas para lo que es el corto plazo en Argentina, pero no se animaba a incrementar la capacidad de producción porque eso significaba tomar gente y no sabía cuánto tiempo más iba a durar esta situación. En este caso, en las reposeras, también el panorama para este año puede ser bueno, incluso hasta muy bueno, pero para eso hay que incrementar los niveles de producción, tomar más gente, que es muy difícil encontrarla en estos lugares donde la cantidad de población es menor a los lugares más densamente poblados, y generar una estructura en esta situación de Argentina genera mucho temor. Y las perspectivas que tenemos para este año no son malas, son buenas. ¿Por qué? Y porque están muy cerradas las importaciones, entonces eso nos favorecería que el mercado, es decir, la mayoría se va a absorber del mercado interno, pero lógicamente que eso no es tan fácil resolverlo teniendo en cuenta que todo implicaría aumentar el nivel de producción y ese nivel de producción nosotros nos estaría aparejado aumentar la cantidad de personas. Pero con las leyes que hoy tenemos, sinceramente, nos hacen replantear si es conveniente o no. Estoy hablando de no poder despedir empleados, de las dobles indemnizaciones, que si uno tuviera una previsibilidad de 2, 3 años, bueno, se hace. Pero ¿quién te dice que no sea por 4 o 5 meses como lo que se está viendo por ahora? Porque hoy en Argentina, con lo que nos está pasando, no se puede prever mucho tiempo. Y yo te diría que va a ganar el contexto. Es decir, yo no estoy convencido de que hoy vaya a tomar las 20 personas ni las 10 personas. No estoy convencido. Es decir, me falta otra seguridad para adelante. Es decir, no puedo armar una empresa y aumentar el nivel de mano de obra con un contexto como el que tenemos. Uno prefiere ir viendo cómo se van desarrollando semana a semana, mes a mes, y de pronto ver a ver qué se puede hacer. Y no de última tomar algún personal temporario por alguna empresa de tercerizarlo ese tema, ¿no? Y por último, la pregunta que les genera cada vez más urticaria a todos los empresarios, porque recordemos, todo emprendedor, no importa el tamaño que sea, es optimista por naturaleza. Y le preguntamos a Jorge Kimbater
si se podía ser optimista hoy. Qué pregunta la tuya. Si fuera para el programa y tratar de tratar, te diría que sí, pero en el fondo, en lo que a mí respecta, no soy optimista. Sinceramente, espero que la gente que me está sucediendo, la vea un poco más clara que yo y tenga la fuerza para que esto llegue a buen puerto. Pero en los 42 años que tengo, veo muchos obstáculos, mucha burocracia, no se está, es decir, lo que se pretende informar diariamente de los medios, nosotros no lo vemos reflejado en la realidad, en el trabajo de todos los días. No lo vemos reflejado. Hay mucha burocracia, muchos obstáculos que los venimos arrastrando de mucho tiempo y no están resueltos.